Florencia Santillán? Bueno, vos hiciste una introducción que es muy completa y que me define mucho. Tengo 28 en realidad, Ah, vamos 28 ya. sí, Bueno, vamos te a quité ser un más año. sinceras. Tengo 28, pero soy eso, una mujer con discapacidad, militante, activista, militante de casi todo. Desde muy chica, hace muchos años que milito, he pasado por varios espacios de organización y de militancia. Soy feminista, lo cual creo que es una gran definición en sí misma. Bueno, y ahora también tengo un libro. Eso lo hemos Escritora. sumado. ¿Eso te hace escritora? Eso me hace escritora, eso Sí. me sigue haciendo comunicadora, que es Ujú. en esencia lo que soy. Bueno, y este libro es una nueva herramienta para seguir comunicando, o al menos intentar seguir comunicando. Bueno, en febrero de 2016 ocurrió algo que cambió tu vida, tu mundo, eh, para siempre, digamos, de una manera determinante. ¿Qué ocurrió en aquel año? En febrero de 2016 yo me enfermé, el 21 de febrero de 2016, sin ningún tipo de aviso ni nada previo que pudiera llamarme o llamarnos, ¿no?, como familia la atención. Empecé con ciertos síntomas y nada, empezamos un camino que fue muy largo hasta que me diagnosticaron, que a mí me diagnosticaron recién en 2018. Fueron casi 1000 días los que estuve ahí eh, dando vueltas en el ámbito y en la industria médica y de la medicina hasta poder saber que tenía. Y bueno, en abril de 2016 empecé a usar silla de ruedas, que es un poco como el cambio, si se quiere. Un poco después el trabajo ha sido y sigue siendo que no haya tanto cambio de una vida a la otra, digamos, la vida ha seguido siendo la misma. Bueno, y me tocó, como a tantas otras personas, darle una vuelta de rosca para buscar una continuidad y hacer las cosas que hacía ahora de forma un poco más diferente, porque estoy a 1,20 m del suelo. ¿Y de qué manera cambió tu mirada del mundo? Eh, es- es- Cambió tu mirada de vos misma y también tu mirada del mundo. Pero 360 grados. Yo venía con un ritmo de vida y con una forma de vivir en donde estaba convencida de que nada podía pasarme, ¿no? Y bueno, son cimbronazos en donde te das cuenta que nada, que no tenés nada de distinto a cualquier otro terrestre, otra terrestre, y que te puede pasar cualquier cosa. Eh, por eso también la primera parte de la enfermedad nos ha pasado a muchos, ¿no? Y muchas, transitarla con mucha bronca y del por qué a mí. Pero bueno, después te das cuenta por qué a vos no. Digo, no, digamos, ¿qué tendrías de especial vos para que no te pase nada? Entonces empezás a sacar un poco el dramatismo y la cuestión trágica. Pero bueno, la forma de vivir, la forma de ver, también digamos, va mutando y va cambiando. Primero, yo me enfermé a los 23, hoy tengo 28, digamos, hay toda una cuestión de cambio y de avance o de evolución, según De quien lo mire, elaboración de eso de que te pasó. elaboración, claro, a ver, etaria, digamos, hoy estoy más cerca de los 30 que de los 20, como al momento que me enfermé, pero vas cambiando la forma de ver prácticamente todo, la forma de vincularte, la forma de elegir con quiénes vincularte, a quién tener cerca, a quién por ahí empezar como a pasar un tamiz y alejarte de ciertos lugares o de cierta gente, todo, todo. O sea, no hay nada que uno vea igual que antes o que yo vea igual que antes. No he cambiado prácticamente mis pensamientos y ese tipo de cuestiones como más profundas, pero también desde lo profundo hay un montón de cosas que yo he ido cambiando y hay otras que me tocó ir cambiando. Digamos, fue como un pantallazo de la vida de otra persona, pero que era la mía, decir, che, esto y esto lo vamos a cambiar, porque evidentemente no venía siendo la forma. Ujú. Hay algo que no cambió y es tu activismo. Bueno, por esas cosas de la vida te conocí activista. Tengo varias imágenes tuyas. Bueno, le decimos a la audiencia, yo he estudiado comunicación social. Tus primeros años de la carrera de comunicación fueron en la En la Facultad de ESI. Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, antes la escuelita. Y tengo tu imagen con el palo de hockey, tu imagen militando en los pasillos de la De la facu. facultad.
y cada vez que te he vuelto a encontrar has sido militando por el derecho a la salud, por la cobertura de tus tratamientos, siempre vinculada al activismo mucho antes de que te enfermaras, digamos. Sí. Eso sigue. Sí, eso sigue y se ha incrementado incluso. Un capítulo de Maldita Lisiada que se llama Mi silla, mi trinchera, habla un poco de eso y tiene que ver en cómo a mí me salió así, digo, yo no estoy diciendo que tenga que ser siempre así, pero a mí me sirvió reconvertir mi silla de ruedas y el estar 1,20 m del suelo, descubriendo todo un mundo de vulneración, todo un mundo de derechos no garantizados, todo un mundo de gente que habla por las personas con discapacidad, más aún cuando somos mujeres o diversidades. Entonces no tuve que buscar otra forma de militar, sino incorporar una nueva bandera, una nueva causa a mi militancia y a mi activismo. Pero sí, yo milito desde que tengo 16, 17 años y a mí me sirvió mucho el ser militante, haberme enfermado siendo militante. Porque bueno, soy de la idea de que quienes militamos y de quienes somos activistas tenemos por ahí herramientas que nos va dando la experiencia de rodearte de compañeras, de compañeros, de conocer un montón de territorios en donde las cosas son mucho más hostiles de las que por ahí nos toca atravesar a quienes tenemos ciertos privilegios. Eh, entonces a mí gran parte del haber podido continuar y buscar esa continuidad me la dio el ser militante. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir tu libro, de escribir Maldita Lisiada? Mirá, en 2018 Santiago Solans, que es quien hizo Maldita Lisiada conmigo, me invitó, él es periodista en Carlos Paz, que es donde yo vivo, me invitó a formar parte de la primera edición del diario en braille que iban a sacar con el diario. Era el primer diario en braille de la Argentina. Yo estaba recuperando a medio de una crisis de amnesia que había tenido en marzo de ese año. Que es parte también del combo con el que vino esta patología. Exactamente, es parte de todo esto, también vienen las amnesias. Y nada, Santi unos días después de que me había pasado y que yo estaba como empezando el proceso de recuperación, me escribe con la tranquilidad que lo caracteriza para invitarme a formar parte de esa edición y empezamos, bueno, a escribir como el relato, la idea era contar un poco como mi historia, el tema de la silla, el activismo, ni una menos Carlos Paz, etcétera. Y cuando terminamos, se publicó el diario en braille y demás, me dice Santi, che, yo me quedé con ganas de más y fue, che, yo también, hagamos un libro. Y nos embarcamos en esa superaventura que fue hacer Maldita Lisiada. Mm, Te digo, en marzo de 2018 lo hemos publicado en junio de 2020. Se terminó de escribir en el medio En el del medio de la pandemia, aislamiento. en el medio. De hecho, yo estaba con la cabeza de que Maldita Lisiada 2021. Y Santi fue, no, sigamos, nosotros sigamos manteniendo el ritmo que veníamos y se terminó en plena pandemia. No podría haber sido de otra forma igual, ¿no? ¿Por qué? Y un libro que intenta mostrar que lo normal no existe, un libro que también cuestiona la norma, digamos, en el medio de la normalidad que conocíamos, no hubiera tenido por ahí la chispa que ha tenido sacarlo en el medio de esta locura mundial y que ha llegado a un montón de lugares que quizás no hubiera llegado. La decisión de hacerlo digital también viene a partir de la pandemia, eh, que terminó siendo una gran decisión, ¿no? El Ajá. tener el formato ebook también, como te decía recién, nos ha permitido llegar a un montón de lugares que posiblemente con el libro en físico se nos hubiera complicado muchísimo más. Ujú. Bueno, ¿y por qué decidiste ese nombre? ¿Por qué Maldita Lisiada? Maldita Lisiada, para ser sincera fue una idea de Santiago. Nosotros veníamos trabajando sobre la idea de otro título, desde casi el momento cero era otro título. Y por diciembre de 2019, Santi antes de irse de vacaciones me dice, hay que cambiar el título. Yo, no, que el título no lo voy a cambiar, que a mí me gusta ese título, hay que cambiar el título. Bueno, arrancamos el verano fue muy productivo para Maldita Lisiada, yo escribiendo en el mar, Santi también por el mar escribiendo y dándole forma al libro. Y una semana, 10 días antes de que saliera, me dice Flor, Maldita Lisiada, y fue sí, claro.
este era el título. Yo uso mucho la palabra lisiada, de hecho es la palabra que uso. Vos sabés que cuando vos lees los manuales, las guías de recomendaciones para periodistas en relación a los tratos respetuosos de los temas vinculados a la discapacidad, se desaconseja el término lisiada. Claro, claro, por eso yo siempre digo que yo uso la palabra lisiada como respuesta política. La primera vez que escuché la palabra lisiada en términos de orgullo fue a partir de Rosario, que es una muy amiga mía que también es lisiada, y a mí me llamó la atención cuando dijo nosotras las lisiadas, fue como, ¿por qué usa este término? Y después le fui encontrando el sentirme identificada, el sentir que cada vez que uno dice la palabra lisiado, lisiada, lisiade, estás aportando a sacar este drama, la sensación de tragedia, viste, de que sos todo lo que la vida estafó a una persona, bueno, es la persona con discapacidad. Entonces, lisiada como respuesta política, como parte del orgullo que entiendo que tenemos que empezar a militar las y los lisiados. En orgullo en el sentido de que, a ver, nadie está diciendo que esto es todo un mundo color de rosas, todo lo contrario, pero es nuestra identidad y es nuestra corporalidad y también tiene que ser una garantía de derechos eso. Entonces, lisiada como respuesta política, y vino Maldita Lisiada, que creo que no podríamos haber finalmente elegido mejor título, sobre todo que va muy en sintonía con lo que el libro habla, muy, muy, muy. ¿Por qué maldita? Maldita porque siempre se ha maldecido a la discapacidad, ¿no? Se ha maldecido que el cuerpo no responda a lo que alguien alguna vez dijo que es normal. Se ha maldecido y se maldice a todo lo que no responda a la norma. Maldita, digamos, hay todo un sector de la sociedad que hasta el día de hoy piensa que malditas eran las abuelas y las madres, que malditas somos las feministas que salimos a la calle a conquistar ciertos derechos, que malditas son las compañeras parlamentarias que llegan a las listas como feministas, malditas son las madres que luchan contra el gatillo fácil, bueno, y malditas lisiadas también. Bueno, Flor, vamos a seguir charlando, hay mucho para conversar, hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí en Auditorio Vivo, por Radio Nacional Córdoba, por la FM 100.1. También pueden acompañarnos por el Facebook de Radio Nacional Córdoba. Estamos transmitiendo en vivo. Te voy a invitar a escuchar a una mujer también de Punilla, de Cruz del Eje. Ella se ha convertido en los últimos años en una de las referentes, de las voces femeninas más importantes en la Argentina de la música popular. Vamos a escuchar a Mary Murúa, que nos va a regalar Viernes de la Salamanca. Bailan los remolinos que el viento arranca la tierra, como bailan las brujas los viernes de luna llena, por entre los montes y me hago cruces y que se espante. Saltan las chispas rojas avivando la humareda, como salta mandinga los viernes dentro en la cueva, y suben las risas, suben los truenos, suben los gritos. Guarda, dicen que salen en busca de almas, en noches negras, noches como esta de Salamanca.
cielo en un rayo y el ventarrón corre helado. Como corre la sangre bajo el cuero de un cristiano. Cuando se aparece se escapa el alma de tanto espanto. Guarda que hoy es viernes de Salamanca, que si te pillas sin crucifijo nadie te salva. El mal está de fiesta, arañas y culebras. El Cristo ha muerto en viernes y ese día festejan. El mal está de fiesta, arañas y culebras. El Cristo ha muerto en viernes y ese día festejan. Viernes de Salamanca. Viernes de Salamanca era Mary Murúa la que nos acompaña en esta noche de Auditorio Vivo. No es viernes de Salamanca, es martes, 7 de julio. Son las 8, casi 20 de la noche y seguimos con Florencia Santillán en esta nueva edición de Auditorio Vivo por Radio Nacional Córdoba. Antes les vamos a recomendar, como lo hacemos todas las noches, que sigan quedándose en sus casas, que se sigan cuidando, que se laven las manos frecuentemente con agua y con jabón, también que lo hagan si no tienen agua y jabón a mano, que tengan alcohol en gel, que estornuden y tosan en el pliegue del codo, que limpien y desinfecten los elementos que utilizan y los ambientes, aprovechen las horas de mayores temperaturas, no lo hagan a esta hora, pero por la siesta a lo mejor, que hay un poquito más de una temperatura un poco más agradable, se puede ventilar los ambientes, no tocarse la boca, la nariz y los ojos. Tomen todas estas precauciones porque es la mejor manera de cuidarnos y de que podamos salir de esta con la mayor salud posible. Recuerden que si tienen síntomas, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, la disminución del olfato o del gusto, quédense en sus casas, no se automediquen y llamen al 120, que es el número del Ministerio de Salud de la Nación, y allí los van a poder asesorar. Y mientras tanto, acompáñennos hasta las 9 de la noche por Radio Nacional Córdoba. Vamos a seguir conversando con Flor Santillán, que ha aprovechado este tiempo de distanciamiento, de aislamiento, para terminar su libro que acaba de salir, Maldita Lisiada, y donde también hablas de cómo te ha atravesado el feminismo, ¿no? ¿Cómo llega el feminismo a tu vida? ¿En qué momento dijiste, sí, soy feminista? Creo que un momento es cuando llega y otro momento es cuando lo identificás. Ah, sí. ¿No? Si una empieza a hacer como un repaso en esto que hablábamos antes, ¿no? De que milita desde muy chica y que tiene la posibilidad de conocer ciertos territorios, de habitar ciertos espacios en donde uno empieza como a interpelarse, sobre todo en las estructuras, en las organizaciones, en los partidos, y empezás a ver o a cuestionar una desigualdad entre lo que pasa con los compañeros varones, lo que pasa con las compañeras mujeres o con las disidencias, y mucho después te identificás y te percibís como feminista y lo decís como al mundo, ¿no? Uh-huh. Como, sí, soy feminista. Sobre esto todo, que me pasaba era el feminismo. Esto era, ¿viste? Y también tiene que ver con la generación, digamos, nosotras venimos también de una generación en donde todavía se nos cuestionaba aún más a las feministas, que creo que un poco la revolución de las hijas y la cuarta ola ha hecho que se nos siga cuestionando y se nos va a seguir cuestionando siempre, pero hay una cuestión de pertenencia hoy, sobre todo en las generaciones más chicas que nosotras, que se sienten feministas y lo dicen en cualquier parte, en la mesa, en la escuela, en todos lados. Y por ahí quienes venimos de años anteriores nos costó mucho más ese proceso, uh-huh, de decir, sí, soy feminista, y después buscar qué feminismo es el que realmente te representa. Es horrible, pero te identifica, te conmueve, te hace parte. Yo he ido pasando por un montón de esas etapas, y creo que también tiene que ver con el crecimiento, no solo en edad, sino con el cómo uno va creciendo como activista.
Yo hay un montón de cosas que sigo pensando igual que cuando tenía 19, 20 años, pero como te decía recién, hay un montón de cosas en donde hoy pienso, no sé si muy distinto, pero pienso distinto. Bueno, el feminismo que a mí me alojaba a los veintitantos no es el mismo feminismo que me aloja hoy y el que construyo hoy. Los feminismos de hoy, ¿o has encontrado en estos feminismos que alojen y que incluyan las agendas de las personas con discapacidad? No. Eh, Creo que a los feminismos, a todos, les falta muchísimo para que seamos feminismos inclusivos, ¿no? En los encuentros nacionales de mujeres seguimos siendo relegadas al taller de mujer y discapacidad, porque es el único en donde se garantizan ciertos apoyos desde lo arquitectónico o desde las intérpretes de lengua. Me pasó el 8 de marzo de este año, que viste que se marchó en algunos lugares el domingo. Bueno, en Carlos Paz marchamos el domingo y el lunes vinimos con las compañeras para acá, para Córdoba, y el escenario de la marcha estaba, no sé, a 3 metros del suelo. Entonces yo pensaba como, bueno, evidentemente no estamos pensando que pueda haber referentes de estos espacios que usen silla de ruedas, porque volar todavía no estaríamos pudiendo, por ende llegar a esos escenarios tampoco. Pero bueno, también creo que hay un debate que tenemos que dar entre las lisiadas y les lisiades, que es nosotras también salir a ocupar esos espacios, ¿no? Como han hecho cada colectivo, digamos, que forman parte del movimiento de mujeres, de los feminismos, de los movimientos de derechos humanos, etcétera, que es la organización y el salir a ocupar esos espacios. Pero bueno, también hay mucha permeabilidad por parte de las compañeras. Digamos, mi planteo no intenta señalar a nadie. Yo antes de usar silla de ruedas probablemente lo último que pensaba era si donde iba a tener una asamblea tenía rampa o si iba a haber intérprete de lengua por si venía una compañera sorda. Digo, cuando te toca empezás a ser interpelada por un montón de cuestiones. Bueno, el desafío también es salir a compartir esas interpelaciones y esas preguntas, no dejarlo en lo individual, sino salir a hacer de eso una lucha colectiva. Y que en esa lucha colectiva los feminismos sean todos los días un poquito más inclusivos, con todas y con todes, pero también con nosotras y con nosotres. Uh-huh. Se cumplieron 5 años hace poquito de la primera movilización, Ni Una Menos. ¿Cuáles crees que son las materias pendientes que todavía faltan? Hemos avanzado mucho, muchas de las políticas públicas que se han implementado en estos tiempos tienen que ver con aquellos primeros reclamos. ¿Cuáles crees que son las materias pendientes todavía? A mí me cuesta mucho pensarlo por fuera de que del 10 de diciembre esta parte, yo soy una convencida de que todo tiene otra intención, ¿no? Pero bueno, hay que hacer de gobierno a nivel el cambio de nacional. gobierno a nivel nacional. Creo que bueno, todavía también queda mucho tiempo en donde podamos ver esa intención convertida en política pública y con presupuesto. Pero coincido con lo que decís vos, hay un cambio no solamente de lo que pasa en la calle y de lo que se viven en un montón de espacios a partir, ¿no?, de la lucha colectiva de los feminismos, del movimiento de mujeres, diversidades. Pero bueno, también hay mucho retraso en un montón de otras cosas. Lo hemos visto el otro día con la bandera en la Plaza España, creo que era. En Parque Sarmiento. Pero bueno, también hay ciertos simbolismos que por ahí parecen muy pequeños, pero que yo creo que son muy importantes, ¿no? Que hoy el gobierno nacional esté siendo capacitado bajo la ley Micaela, me parece de por demás un dato de color, ¿no? No es una cuestión solamente de propaganda, sino que hay una intención clara, al menos de delimitarse con lo que veníamos padeciendo. La creación del ministerio, eso ya, digamos, dejar de ser secretaría o de ser un instituto para ser un ministerio. Ahora, bueno, el desafío es seguir acompañando esa intención y esa voluntad a que sea política pública, que la emergencia se declare, que se declare con presupuesto, y que la pandemia de los femicidios empiece también a ser cuestionada por todos los sectores, que empiece a ser atendida y prevenida y sancionada en los casos que tenga que ser sancionada. Uh-huh. En Córdoba en particular es distinto el acceso que hay a los servicios de atención a mujeres en situación de violencia en la capital, donde tenemos el Polo Integral de la Mujer, y en muchas de las ciudades del interior. Bueno, Carlos Paz es también una ciudad grande, pero vos militás y activás en
en Punilla, en Carlos Paz. ¿Cómo está ahí la situación en relación al acceso a estos servicios de atención? Mal, esa sería la respuesta. A ver, Carlos Paz, por un proyecto que presentamos desde Ni Una Menos en 2016, 2017, si no me equivoco, declaró la emergencia en materia de violencia de género en todo el ejido de la ciudad, pero fue salvó a la bandera y nada más, digamos, nunca se ejecutó una partida presupuestaria destinada a esa emergencia. Hay una casa de la mujer que nosotras con Ni Una Menos venimos exigiendo hace muchísimo tiempo saber cómo funciona, cuál es la situación laboral de las trabajadoras de la casa de la mujer, cuál es el horario de atención, digamos, qué pasa cuando una mujer en situación de violencia a las 3 de la mañana, que no podía, o sea, que la casa de la mujer está cerrada y en la comisaría no le toman la denuncia, y todo ese vacío que hay por parte del Ejecutivo Municipal es resuelto por las organizaciones que militamos y por las feministas de Carlos Paz. Nosotros con Empoderar, que es la asociación civil a la que yo pertenezco, tenemos el privilegio de poder trabajar codo a codo con el polo y muchas veces terminar haciendo de ejecutivo municipal, ¿no? Las mujeres en una situación de violencia se comunican con nosotras en el horario que sea y bueno, obviamente vamos tratando de buscar la herramienta para poder dar una solución, para trasladarla a Córdoba en el caso que tenga que venir al polo. Y nosotras realmente no podemos quejarnos de la predisposición del polo, de la rapidez, de la inmediatez con la que a nosotras nos responden y a través de nosotras, esas mujeres que son quienes están necesitando de esas herramientas. Uh-huh. Vos sabés que es uno de los programas que se anunciaron en el marco del Plan Nacional de Acción que anunció la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con el presidente, tiene que ver con el reconocimiento del trabajo territorial de las organizaciones, que es el programa de promotoras territoriales, justamente por eso, porque muchas veces son las organizaciones las que terminan salvando esa ausencia del Estado y las que están en la primera línea de batalla, en la prevención y en la contención ante situaciones de violencia. ¿Qué participaste? Me dijiste que participaste de los foros de este plan, fue construido participativamente en foros regionales, hubo aquí uno en Córdoba, que se realizó en abril, creo. Sí, ya se realizó online, de hecho, porque nos agarró esto. ¿Qué opinión tenés sobre ese proceso participativo y sobre finalmente el resultado que fue la presentación del plan? Mira, yo creo que ya que sea un foro participativo es para destacar. El programa de promotoras creo que viene también a reconocer eso, ¿no? El entender que finalmente la red que tejemos entre nosotras y nosotres es lo que termina dando una respuesta en los lugares en donde el Estado, como yo mencionaba recién en Carlos Paz, está ausente. Y empezar a reconocer eso en términos reales y concretos, creo que abre dos aristas. Por un lado, el mostrar los lugares en donde el Estado no está presente y por otro lado, dar también un marco de contención, formación, recursos y demás a quienes estamos todos los días poniendo el cuerpo en la calle, atendiendo, haciendo prevención y también asistiendo a las mujeres en situación de violencia. Eso por un lado. Con el tema de puntualmente de los foros, me parece que la participación federal era algo que también se venía demandando mucho desde los movimientos de mujeres y diversidades, con un enfoque feminista que no es menor, con un enfoque anticapacitista que tampoco es menor, y lo charlábamos antes. Yo pude estar también en una de las reuniones de las promotoras y la verdad que escuchar a quienes hoy son funcionarias públicas hablar de discapacidad ya es una diferencia abismal, porque venimos de representaciones de mujeres con discapacidad en gobiernos anteriores y en mandatos anteriores que han sido los menos representativos de nosotras. Entonces, viste, como ya escucharlo es para destacar, y en líneas generales, no solamente en discapacidad, entiendo que el plan de violencia era una herramienta que necesitamos. Como te decía recién, obviamente que el trabajo sigue y que hay que hacer de ese plan una cuestión concreta que se aplique en absolutamente todos los lugares del país, no en las grandes ciudades ni en las grandes pequeñas ciudades, sino que a lo largo y ancho de Argentina ese plan realmente pueda ser cumplido. ¿Tienen perspectiva de discapacidad las políticas públicas destinadas a abordar las violencias de género?
No. en lo concreto, más allá de que el plan... Todo sabemos negativo que... la mía. No, No. mal, no. ¿Y en qué? Porque como decís vos, muchas veces quienes no tenemos ninguna discapacidad no nos damos cuenta de pequeñas cosas, como por ejemplo una rampa para acceder a un servicio de salud. Mira, no tienen en líneas generales perspectiva anticapacitista, pero como te decía recién, hoy hay todo un cambio en la forma de abordar las cosas. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra, de hecho ha estado en más de una oportunidad reunidas con la Agencia Nacional de Discapacidad, otro organismo que se ha puesto en funcionamiento después de venir de una parálisis muy grande, en donde también la agencia ha formado parte de la elaboración de un montón de cuestiones que salen desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces, si bien venimos de un montón de normativas, de leyes y de cuestiones sin la perspectiva anticapacitista, hoy hay una intención de hecho, los foros que se hacen, no solamente para el plan, sino en un montón de otras temáticas, hay una participación, que creo que también es la discusión de esta nueva normalidad y lo virtual. Hay una participación de las compañeras con discapacidad y de los compañeros con discapacidad, que en otros momentos realmente es imposible por las barreras a las que nos enfrentamos, la falta de transporte, la falta de rampa, la falta de apoyos para las compañeras sordas, para las compañeras ciegas, etcétera. Entonces no hay en líneas generales, pero a su vez hay todo un intento de que empiece a haber, que creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar y salir, como te decía recién, a ocupar esos espacios también nosotras y nosotros. Bueno, vamos a seguir charlando con Florencia Santillán hasta las 9 de la noche por esta nueva edición, por Radio Nacional Córdoba, en esta nueva edición de Auditorio Vivo. Te invito a que sigamos escuchando a Mary Murúa de su disco Sal, de su disco en vivo Sal. Sal. sal se escurre y florece en la faz de la tierra de los hombres que sudan igual. Vengo de donde la sal sazona los días y el pan de los niños y mujeres que lloran igual. Corren mis venas, es mi cantar, sal es mi tierra, son mis salinas el mar, principio y final. Vengo de donde la sal conserva la carne que habrá de alimentar a los pueblos que sueñan igual. Corren mis venas en mi cantar, sal es mi tierra, son mis salinas el mar, principio y final.
Escuchábamos Sal de Mary Murúa, que nos está acompañando en este martes de Auditorio Vivo con Florencia Santillán, con quien estamos conversando y vamos a estar conversando hasta las 9 de la noche. Les queríamos recordar que ahora se viene un fin de semana largo, un feriado largo. Los feriados, sábados y domingos, están habilitadas las reuniones familiares. Pero recuerden que hay que juntarse en grupos no mayores de 10 personas, hacer una reunión familiar por día. Se permiten los desplazamientos entre localidades, pero dentro de cada departamento y no utilicen el transporte público. Bueno, en este momento estamos con un conflicto en el transporte urbano e interurbano, por lo cual no hay transporte, pero en caso de desplazarse hacia otro lugar, tienen que hacerlo mediante transporte privado y, por supuesto, en sus reuniones respetar todas las medidas de higiene y cuidado y prevención que ya venimos mencionando, como la utilización del barbijo durante toda la reunión, respetar la distancia social de 2 metros. Es difícil, pero hay que seguir haciendo este esfuerzo, higienizarse las manos, higienizar los elementos y el lugar en donde nos vamos a reunir, porque si cumplimos estas recomendaciones nos estamos cuidando y estamos cuidando a los demás. Los invitamos, les invitamos a que sigan acompañándonos hasta las 9 de la noche en esta nueva edición de Auditorio Vivo con Florencia Santillán. Te quería preguntar, diste una pelea, creo que el año pasado fue, si no me equivoco, por el acceso al Consejo Deliberante en la ciudad de Carlos Paz. Y también, hojeando un poco tu libro, me di cuenta que hay una ciudad que te gusta mucho y a la que pudiste volver, que es Madrid. Así que me gustaría que habláramos un poco en este contraste, Carlos Paz, Madrid, la ciudad en la que vivís y esta ciudad. La ciudad feliz. La ciudad Sería feliz, Madrid, no Carlos Paz. Que no es Mar del Plata. Que no es Mar del Plata. Es bastante accesible Mar del Plata igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, que tiene que ver con esto de poder disfrutar de una ciudad sin barreras. Tan simple y tan complejo como lo que acabas de decir, disfrutar de una ciudad sin barreras, algo que por ahí parece un privilegio. Yo vivo hace 4 años, casi 5, 5 va a ser ahora en Carlos Paz, por ende siempre transité la ciudad usando silla de ruedas, y realmente es una ciudad muy inaccesible. Es inaccesible, son inaccesibles sus veredas, son inaccesibles sus calles, son inaccesibles sus comercios, sus hoteles, su todo. Y por ahí, para quienes tenemos participación política, no hay nada que represente más esa falta de accesibilidad que las escaleras del Consejo de Representantes. Yo desde que vivo en Carlos Paz no he podido presenciar una sola sesión del Consejo, algo que nos corresponde a todas y a todos los ciudadanos de la ciudad, que si lo queremos hacer lo deberíamos poder hacer, y no lo he podido hacer nunca por no poder subir unas escaleras. En 2016 se había aprobado un presupuesto para poner un ascensor, un presupuesto que para un municipio como el de Carlos Paz es realmente un vuelto, porque es un municipio millonario el de la ciudad. Bueno, el ascensor no llegó nunca, siguen estando las escaleras, y este año hicimos ahí con las compañeras de Empoderar, y con las compañeras de Ni Una Menos una visibilización, ahí está, no me salía la palabra. ¿Fue este año? Fue este año. Claro, lo que pasa es que pasó la pandemia en el medio. Pasó todo esto, claro. El año pasado. Absolutamente. Lo que hicieron en realidad, las chicas estaban participando de una sesión en donde estaban por tratar el tema de la ley Micaela, y la falta por ahí de cumplimiento que viene habiendo en ese sentido. Entonces yo me tuve que quedar abajo para variar, porque no podía subir, y las compañeras, hartas de que yo no podía subir, pusieron un cartel con mi nombre en una silla, visibilizando, ¿no? Bueno, acá debería estar sentada una compañera que hoy no puede subir por tal barrera. Y empecé a pensar qué paso más se podía dar, digamos. El scratch en las redes ya lo había hecho, los medios ya me habían hecho notas, entonces empecé también a entender que eso era una forma de discriminación, ¿no? El no poder participar de los espacios por no poder caminar,
digamos, era una forma de discriminarme. Entonces hice una presentación ante el INADI, con una predisposición de la gente del INADI. La verdad que yo era la primera vez que tenía que acudir a ellos y la verdad que nada, gente como muy piola y muy en la temática, obviamente. Pero bueno, empezaron a haber algunos movimientos, notificaciones al municipio y demás, y después vino todo esto. Así que en algún momento, cuando salgamos de la pandemia, de la cuarentena y las medidas que eso implica, nada, retomaremos. Me pareció muy interesante porque era como muy claro, en un ejemplo muy concreto, cómo una barrera para desplazarse en una ciudad se termina transformando en una barrera para acceder a otro derecho. Absolutamente. En este caso, el derecho de la participación ciudadana, de la participación política, pero puede ser también una barrera para acceder a la educación, una barrera para acceder a la salud. A todo. La falta de accesibilidad arquitectónica no es más ni menos que la violación de un derecho. Siempre digo, a ver, la accesibilidad arquitectónica no es un capricho, ni es algo que queremos para estar más cómodos, ni es algo que se nos ocurrió un día que no podíamos dormir. Digamos, la normativa que está vigente en nuestro país así lo indica, la normativa internacional que en nuestro país tiene carácter constitucional así lo indica. Y quienes no respetan, no cumplen, y quienes nos ponen barreras arquitectónicas en vez de suprimirlas, están violando la ley. Por ende, hay que actuar en consecuencia. Hay que denunciar los lugares que no tienen baño adaptado, hay que denunciar los lugares que no tienen ascensor y el único medio para subir o bajar son las escaleras. Es súper cansador. De repente... El transporte. Bueno, el transporte, recién cuando decías las medidas, yo no uso transporte interurbano con paro, sin paro, pandemia o sin pandemia, porque de Carlos Paz, una de las ciudades turísticas por excelencia del país, a Córdoba, no hay una sola unidad ni una sola empresa que cumpla con el pliego que los obliga a tener rampas en cierta cantidad de unidades. Ninguna empresa. Por ende, yo tengo la posibilidad de venir a Córdoba porque tengo auto y tengo quien me pueda trasladar. Si no, no lo podría hacer o tendría que hacer una inversión de 3.000 pesos ida y 3.000 pesos vuelta cada vez que necesito venir a la ciudad. Son todas las barreras que, en fin último, lo que van haciendo es que uno se quede en su casa, ¿no? Ahora se tienen que quedar todos en su casa, pero ¿para qué me voy a ir a Córdoba si no tengo transporte? Bueno, pero ¿para qué voy a ir a tal fiesta si no? Bueno, pero ¿para qué voy a ir al recital de tal si no sé si? Entonces, o tenés que llamar casi como pidiendo permiso, como, che, discúlpame, ¿vos tenés baño adaptado? Y cuando dicen, no, nosotros no tenemos, tenés que decir, bueno, gracias, como, pero ¿por qué estás abierto si no tenés? También es un proceso, digamos, yo pude empezar a entender que no era culpa de la chica de Alfonsina que me atendí y me decía que no tenía. Digamos, a ese lugar alguien lo había tenido que ir a habilitar y la responsabilidad estaba en esa persona y en ese organismo, no en la chica que me atendía el teléfono. Lo mismo con cada uno de los lugares en donde uno va y lo primero que encuentra es una barrera. Por eso digo que Madrid es la ciudad feliz. Porque, ciudad... a ver, ¿qué tiene Madrid? Todo. Le dedicás un capítulo de tu libro a Madrid. Sí. ¿Qué es lo que sentiste cuando llegaste? Mirá, a mí me pasó algo muy loco. La primera vez que tuve la posibilidad de viajar a España, lo hice con mi mamá y mis dos hermanos. Yo en un estado de salud bastante polémico. Venía de estar internada haciendo la rehabilitación física en Castillo Morales 6-7 meses. Me dieron de alta en septiembre, octubre. Hice 2 meses de ambulatorio. Pero Castillo Morales, España. No, ojalá, no. Imagínate que mi prepaga no me hubiera cubierto una rehabilitación en España. Me imaginé de repente que estabas... Me sonó a nombre de ciudad española No, también. Castillo Morales es un centro de rehabilitación físico de acá, que está en Saldán. Está bien. Que fue un lugar maravilloso por el que pude pasar con profesionales, pero de la hostia, profesionales que hoy son mis amigos. Y para mí fue un gran capítulo de esta vida deliciada, mi paso por Castillo. Y bueno, me dieron de alta, hice 2 meses de ambulatorio y en diciembre, 10 días antes de viajar, le dije a mi neuróloga, me voy a Madrid. Esta es mi neuróloga, Verónica Fuentes, en ese momento, una genia. Me miró con una cara como diciendo, ¿vos me estás haciendo un chiste? Y yo, me voy a Madrid 3 meses.
3 No, meses. no, era como, o sea, no solamente que vos, evidentemente, no estás bien, sino que toda tu familia, ¿no? Bueno, mi papá no viajó con nosotros, también unos días antes le dijimos, che, nos vamos. Y bueno, todo el mundo, ¿no? Como, pero vos estás segura, vos te vas, no estás bien de salud. Y dijimos, nos vamos. ¿Ya eras usuaria Eh, de silla de yo ya ruedas? usaba, esto fue en 2017, yo ya usaba silla de Claro. ruedas y venía de un año de salud muy complicado, pero nos fuimos. Y llegué a una ciudad en donde yo hago nataciones un montón, digamos, no soy nadadora, me gusta mucho nadar. Y llegué a una ciudad en donde el primer día, o sea, cuando aterrizamos, eh, pedimos un taxi y apareció una camioneta que abrió sus puertas de atrás y desplegó una rampa. Y nosotros como, claro, el primer mundo, chicos, esto era. Yo subí con mi silla a la rampa, no lo podíamos creer. Eh, Llegué a una ciudad en donde, mirá el ejemplo, puedo circular por la vereda. Yo en Carlos Paz voy por la calle, porque las veredas no tienen rampas que se comuniquen y las que tienen están rotas. Y yo llegué a una ciudad donde podía andar por la vereda, donde no necesitaba ir por el medio de una avenida, medio rogando que no me pise un auto, sino que podía ir como a la vereda, como podés ir vos, ¿no? Y como podía ir yo antes. Digamos, una cosa tan simple como eso, en donde podía ir un cajero automático y no quedaba a 1 metro, porque los cajeros están diseñados de manera universal, en donde fui a una pileta a anotarme para hacer natación y cuando pregunté cómo podíamos hacer con la silla de ruedas me miraron como no entendiendo mi pregunta. Y claro, no entendían mi pregunta porque tenían una silla hidráulica que te baja al agua y te sube al agua. A una ciudad en donde no hay un lugar histórico al que vos no puedas ir a visitar por falta de accesibilidad. Tuve la posibilidad de estar en Barcelona e ir a consultar con mi hermano para contratar, viste, como los City Tour, y preguntar lo mismo, como, che, ¿cómo hago para? Y que te miren como, hostia, viste, ¿qué preguntás? Claro, Y que obvio. tengan, claro, es una cosa que se cae de maduro. eh, y visitar las canchas de fútbol que querí, que sean accesibles y tuve la posibilidad de estar en Andorra y y esquiar de manera adaptada en una experiencia que para mí fue de lo mejor que he hecho como lisiada, digamos, y todo un entorno que se predispone a que podamos estar en igualdad de condiciones. Entonces es la ciudad feliz y después pude volver, después de mi amnesia, por ende fue volver a conocer lugares que conocía, pero es una ciudad que amo profundamente. Ojalá algún día Córdoba, Carlos Paz sean también esa ciudad feliz para Eh, que no tengas sí, que cruzar el Atlántico absolutamente. a disfrutar de una ciudad, A como disfrutar de una cualquier ciudad, hay persona. ciudades acá, obviamente que son accesibles. Capital Federal tiene un nivel de accesibilidad que dista mucho de ser lo ideal, pero claramente es mucho mejor que Córdoba o que Carlos Paz. El Mar del Plata tuve la posibilidad de estar en el verano y disfrutar de las playas con el tema de las sillas anfibias. eh, pero bueno, obviamente que sigue habiendo también toda una mentalidad del otro lado del charco que hace a que seamos iguales, ¿no? Vas al supermercado y la chica que es la cajera sabe lengua de señas por si un chico sordo va. Vas a un restaurante y tenés el menú en braille. Digamos, no se trata solo de una rampa. Ujú. Bueno, nos quedan los últimos minutitos. Flor, te invito a que escuchemos la última canción de Mary Murúa, que en realidad es un tango de Enrique de Cadícamo y Aníbal Troilo, interpretado por Mary Murúa. Vamos a escuchar Garúa.
Bueno, me quedaron un montón de preguntas, me pasa siempre igual, no te preocupes. Te voy a hacer la pregunta que le hacemos a la mayoría de los invitados e invitadas antes de terminar la entrevista y tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo. Un poco lo mencionabas al comienzo de la entrevista, viste que se habla de la nueva normalidad, bueno, la normalidad post pandemia. Y yo te quiero preguntar, ¿qué de la vieja normalidad, qué de la vida pre-pandemia quisieras que siga con vos, que siga siendo parte de tu mundo y de tu vida? ¿Y qué de la vida pre-pandemia dejarías nomás que se quede? Yo creo que para los hiperproductivos, hiperproductivas, la pandemia nos ha generado un gran interrogante, ¿no? Por un lado, el poder disfrutar del descanso. Hay quienes hemos tenido la posibilidad de descansar de un montón de cosas en época de, digamos, en esta época de la cuarentena y demás, y no... Y antes también lo teníamos, digamos, pero como enroscados y enroscadas en el tema de la productividad y en el hacer, digamos, lo digo como en algo muy personal, no pensabas esto de, bueno, me quedo encerrado un día en mi casa sin hacer nada o haciendo otras cosas, y bueno, la cuarentena ha venido un poco a eso. Después creo que hay una cosa que es inevitable, que es el poder empezar a reconocer los privilegios que algunos o algunas tenemos, que creo que han quedado muy a la vista, no solamente el acceso a la salud, sino el acceso a un trabajo que vos sabés que a tu salario lo vas a cobrar, y las situaciones que por ahí mucha gente ha conocido, de los sectores más vulnerados, que quizás antes eran más olvidados y ahí se han puesto el manifiesto. Bueno, que eso que se ha puesto el manifiesto sea realmente el puntapié para empezar a garantizarle las condiciones de vida digna a esas personas, y que nosotras y nosotros desde nuestro lugar también empecemos a saber de los privilegios que gozamos, y a contagiar una solidaridad que creo que ha sido también clave en la cuarentena. Muchísimas gracias. Florencia Santillán en una nueva edición de Auditorio Vivo. Nos despedimos hasta mañana en este mismo lugar de 20 a 21 horas. Hicimos y hacemos este ciclo: César Pucheta, Franca Chafitela, Celeste Yacheta, Gonzalo Puig en la producción, Irupe Britos, Gustavo Seriani en la técnica, Alejandro Tisera, Walter de la Torre y Germán Hidalgo. Muchas gracias.